el punto es el siguiente. Ustedes saben que la vida de todo ser humano, la vida de todos nosotros está formada por varios componentes. Y esos componentes están unidos estrechamente, están bien definidos. Y esos componentes que forman la vida están unidos uno detrás del otro. O sea, están casi participando del efecto dominó. Se cae uno, cuando uno se cae, presiona al otro para que el otro también caiga. ¿Me están entendiendo hasta acá? Los componentes de la vida, hermano, tienen esa característica. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuáles son esos componentes que tenemos? En primer lugar, o entre otros, mejor dicho, está la vida social. Nosotros fuimos creados por Dios para vivir en sociedad. Esas personas que dicen que no quieren saludar a nadie, que quieren ser una isla, son personas anormales, perdónenme que les diga esto, porque Dios nos ha hecho para tener amistades. Es más, nuestro círculo de amistad cada día tiene que ser mayor, cada día tenemos que ganar más amigos. No es que cada día los amigos se nos van reduciendo. Si eso está pasando es porque la vida social no la estamos atendiendo debidamente. Entonces, mis amados, además de la vida social, tenemos una vida intelectual. Dios nos ha dado un cerebro. Dios nos ha dado un cerebro para que ese cerebro lo desarrollemos al máximo. Dios nos ha dado esta capacidad, hermanos, para estudiar, para que siempre razonemos con lógica, con metodología, con sentido común, que tengamos un razonamiento lineal de todas las cosas. Debemos analizar las cosas con nuestro propio criterio. No debemos depender de las investigaciones de los demás. Tenemos nosotros que aprender las cosas por nosotros mismos. Porque para eso, hermanos, Dios nos ha dado un cerebro. Además, Dios nos ha dado también una vida sentimental, una vida afectiva. Todos nosotros queremos ser amados. Todos nosotros sentimos la necesidad de amar a otros. Porque Dios nos ha puesto este manojo de sentimientos en nuestro corazón desde el mismo momento cuando Él nos creó en el jardín del Edén. Señores, también tenemos una área espiritual. Todos nosotros necesitamos relacionarnos con Dios todos los días. Debemos conocer a Dios, debemos amar a Dios, debemos servir a Dios al máximo, darle tiempo al Señor. Y por supuesto, el punto que nos atañe en esta mañana es que también tenemos una vida económica que arreglar también. Tenemos que atender una vida económica. Y la razón, hermanos, es lo siguiente: nosotros somos mayordomos de los bienes de Dios. Aquí en este mundo nadie es dueño de nada. Si usted dice, yo, pastor, tengo mi empresa, pero ¿quién te dio esa empresa, Señor? Esa empresa nos la da el Señor. Y dice en la palabra de Dios, acuérdate que el Señor tu Dios es el que te da las fuerzas para hacer las riquezas. Si el Señor quita su bendición de nosotros, hermanos, el Alzheimer se apodera de nosotros instantáneamente, nos volvemos locos. Se nos pierde todo. Quedamos sin identificación en este mundo. Pero si tenemos lo que tenemos es porque viene de la mano de Dios. Entonces, repito, hermano, uno no puede desatender estos componentes de la vida. Tenemos que atenderlos diariamente. Si una persona, por ejemplo, para ilustrárselo más claro, si una persona no atiende el asunto del cuerpo, si una de las personas que, por ejemplo, no hace ejercicio, bebe agua de vez en cuando, trasnocha, y encima de eso, pues, come demasiadas grasas y antes de acostarse se come también tal vez unos 4 huevos fritos con una taza de avena. Hermano, ¿qué le va a pasar a esa persona? Lo más probable es que le va a dar un infarto en cualquier momento. Y si no le da un infarto, se va a enfermar. Pero cuando la persona se enferma, entonces esa parte orgánica va a golpear, ¿qué cosa ahora? Va a golpear la economía. Porque se está metiendo en una situación que antes no la tenía. Ahora tiene que sacar los ahorros que tiene o vender algo para hacerle frente a los gastos médicos. Mis amados, Dios quiere que nosotros andemos en este mundo con sabiduría. ¿Me están entendiendo? El plan de Dios es que no andemos a la deriva, sino que andemos con sabiduría. Ahora, hermano, ¿qué es vivir con sabiduría? Vivir con sabiduría es cuidar y desarrollar armoniosamente todos los componentes de la vida. Así lo dice la palabra de Dios. Voy a leérselos en Efesios 5, 15 y 16. Repito, Efesios 5, 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo quiere el Señor, hermanos, que andemos nosotros? El plan de Dios es que andemos como sabios. Y dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar los conocimientos, hay que educarse en cada una de las cosas para formar un buen componente de la vida. Entonces, hermano, una de las áreas de la vida, uno de esos componentes que requieren más orientación,
que necesita mucho cuidado, mucha vigilancia, especialmente mucho estímulo y mucha sensatez, es en el área de las finanzas. ¿Estamos claros hasta aquí? Uno de los componentes de la vida que necesita más cuidado en la vida es el asunto de la finanza. Y hermano, es lo siguiente, si la economía de un hogar no se maneja con prudencia, ese problema financiero finalmente, si no se arregla, va a convertir en un verdadero descalabro familiar. En esta semana estoy viendo unas estadísticas que dieron por el internet y dice que por lo menos el 60% de los divorcios se deben a situaciones financieras. Oye, hermano, entonces hay que prestarle atención a la finanza. Uno no puede ponerse a gastar como loco, como necio, dice la palabra de Dios, sino andar con sabiduría, saber cuándo se va a gastar, cómo se va a gastar, y otra cosa es cómo se va a pagar. Entonces, señores, cuando no se atiende la situación financiera, eso golpea a la familia, golpea a la sociedad también, la espiritualidad se afecta enormemente. Porque, hermanos, la espiritualidad va íntimamente ligada a la situación económica y también el asunto de la moral. Señores, el tema que quiero presentarles en esta mañana específicamente es en cuanto a las deudas. Yo no le voy a pedir en ningún momento que levanten la mano quienes no tienen deuda, porque no queremos mentirosos aquí en la iglesia. Pero oigan lo que le voy a decir. ¿Por qué hablar de deudas en una iglesia cristiana en el día del Señor? Me imagino que más de uno nos estará condenando. Oigan bien, hermano, pero ¿por qué hablar de deudas en una iglesia cristiana en estos últimos días? ¿Por qué no hablar de Apocalipsis? ¿Por qué no hablar del libro del profeta Daniel? Hermano, el asunto es el siguiente. Nosotros vivimos en una era que se caracteriza por el endeudamiento. En estos momentos hay naciones enteras que están hundidas en la miseria, están endeudadas hasta la garganta. Es más, hay países aquí en Sudamérica, allá en Sudamérica, y en Interamérica también, en toda América, que difícilmente podrán salir de ese enredo económico por varios siglos. Esa es la triste situación. Hay familias enteras también, hermanos, que están endeudadas. El asunto de la bancarrota cada día como que va cogiendo más fuerza. También, señores, individuos en forma personal, solteros, que no tienen ningún compromiso, están endeudados, hermanos, enormemente. Y por eso pienso yo que la iglesia es una institución que debe dar la debida orientación a sus miembros en todos los sentidos de la vida. Porque, hermano, la religión no es cuestión de golpes de pecho y gloria al Señor. Además de eso, tenemos que atender la familia, la economía y todas las áreas de la vida. Por eso es que este miércoles, repito, la licenciada Silva nos va a dar ese curso para continuar con este asunto de la salud. En otras palabras, señores, un estudio que se hizo recientemente, se analizaron la condición económica de 100 millones de personas en América, especialmente gran parte en los Estados Unidos. Y la conclusión es que 100 millones de hogares tienen 420 tarjetas de crédito. Eso significa que cada familia posee 4 tarjetas de crédito. Bueno, gracias a Dios que nadie dijo amén. Porque las tarjetas de crédito, hermano, no es una cosa para que lo tomemos a la ligera. Las tarjetas de crédito, dicen los analistas financieros, han sido diseñadas para que un tarjetaviente consiga un crédito y pueda gastar, oigan esto es una cifra escalofriante, pueda gastar 250 más de lo que gana. Los que idearon las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, hermano, le piden 20,000 requisitos a uno, pero simplemente para sondearle hasta dónde le pueden sacar el dinero. Entonces, las estadísticas dicen que han sido diseñadas las tarjetas de crédito para que uno se endeude en un 250% más de lo que gana. En números reales, entonces, podríamos pensar lo siguiente. Si una persona gana al año $50,000 y tiene 4 tarjetas de crédito, ellos esperan que esa persona al año haya gastado o se haya endeudado en $125,000. Señores, y eso no es algo que estamos inventando, eso es la triste realidad de los que tenemos tarjetas de crédito. Ahí estamos todos incluidos. Se estima también que el 70% de los que tienen tarjetas de crédito, el 70% de los que tienen tarjetas de crédito ya deben, o por lo menos deben, más de $7,000. Y ahora oigan este dato, las personas que tienen una deuda de $7,000 en tarjetas de crédito, si solamente se limitan a pagar el mínimo, depende ahora de los intereses que le cobren ciertas tarjetas. Hay algunas que cobran 12, otras 16. Hay algunas que se extralimitan, por ejemplo, las tarjetas, por ejemplo, de Sears. Tarjetas que tienen que ver con
con tiendas por departamento, que tienen un 28 hasta 30%. Señores, para pagar una tarjeta que tiene $7,000, se estima que esa persona, si se limita solamente al mínimo, en 70 años podrá liberarse de esa deuda. En 70 años. Ahora bien, una de las bases, hermano, una de las bases de la verdadera adoración al Señor está en el asunto de la quietud. ¿Me están entendiendo? Uno de los elementos que nos va a dar a nosotros verdaderos herramientas para adorar a Dios es la quietud, la tranquilidad y la calma. Entonces yo me explico, una persona que tiene una deuda de $7,000 que le están cobrando, que tiene amenazas de embargo, hermano, ¿cómo se va a sentar aquí en la iglesia? ¿Cómo se va a parar a cantar alegremente al Señor cuando está atormentado por las deudas? Nosotros, hermano, debemos ser un pueblo que este año, que estamos comenzando un año, por eso me atrevo a presentar este tema, para que el Señor nos dé la liberación de las deudas. Porque gracias a las deudas, señores, la iglesia también sufre. Porque la iglesia, hermano, se ve envuelta ahora en problemas de infidelidad en las cosas del Señor. El Señor nos exige a nosotros una cierta cantidad bíblicamente, ¿verdad? Y nos pone a prueba. Pero si uno está endeudado, lo primero que hace es echarle mano al diezmo, a las ofrendas y a otras cosas, porque las estadísticas dicen que los cristianos en Norteamérica gastan más en chicle que en lo que dan a la iglesia. Esa es la triste realidad. Bien, hermano, entonces una persona atormentada no puede presentar un verdadero culto de adoración. En tercer lugar, la deuda es una trampa del diablo para desfigurar una mayordomía. Le voy a narrar una historia que se encuentra en la Biblia para que ustedes vean los estragos de una deuda. Agarren sus Biblias ahora, hermano. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, porque el asunto de las deudas es uno de los grandes temas que presenta la palabra de Dios. Vamos a estudiar, hermano, lo que es la anatomía de una deuda. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Todas esas Biblias abiertas, por favor. Vamos a seguir paso a paso, versículo tras versículo, para que ustedes entiendan, hermano, lo que significan las deudas. Por eso el Señor, en su santa palabra, nos ha dejado esta experiencia y muchos textos que le voy a leer en esta mañana, para que nosotros tengamos en cuenta cómo manejar el dinero. Otra de las razones por las cuales estamos presentando este tema es porque nuestra iglesia está llena de jóvenes. Jóvenes que están comenzando la vida, ¿verdad? Entonces, como hay ciertos males que comienzan en la juventud, males físicos, cuando la gente no se cuida en la juventud, entonces los estragos lo vienen a cosechar en años posteriores. Entonces eso significa, Génesis, que cuando uno capta, por ejemplo, el mensaje de lo que es el verdadero manejo del dinero, cuando llega uno viejo, ya uno está prevenido. Por eso, hermano, esta historia es tan interesante. Voy al versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Hermano, pongan atención a lo que voy a leer ahora porque esto es interesantísimo. Esto es como si se estuviera hablando de una iglesia en particular. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos como siervos. Ahora, hermano, esto es gravísimo lo que está pasando acá. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino ¿qué cosa? Una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Dice aquí, vasijas vacías, no pocas. O sea, tráete todas las vasijas que puedas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una de ellas esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no, mamá, no hay más vasijas. Entonces se cesó el aceite. Vino ella y luego contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid de lo que puedan. Hermano, después de leer esta historia, ¿podemos hacernos los desentendidos con las deudas? ¿Qué es lo que vemos nosotros en esta narración que hemos tenido para ustedes? Señores, aquí encontramos un hombre que tiene las siguientes características. Miren, es un creyente en el Señor. Eso es lo que dice esta mujer, ¿verdad? Le dice a Eliseo: he aquí que tu siervo, un creyente en Dios, miembro de la escuela de los profetas, estaba estudiando teología, líder espiritual, un excelente hombre,
un hombre honrado, un buen papá, un buen esposo, un defensor de la causa hebrea. ¿Pero qué más? Pero endeudado. Hermano, esto es lo más triste. Un temeroso de Dios, un excelente marido, pero endeudado. ¿Y endeudado hasta dónde? Hasta la garganta. Entonces, hermano, este hombre al morir, ¿qué le dejó a la familia? Le dejó, hermano, una tremenda deuda. Lo dejó en la ruina, lo dejó en la miseria. Con una enorme deuda, hermano, y sin cosas elementales. Porque aquí dicen, ¿qué tienes en casa? Nada, no tengo nada. O sea que no tenía ni cama, ni silla, no tenía mesa, no tenía cortina. Señores, ¿y cómo sabemos que no tenía nada? Bueno, ella lo está diciendo, no tengo nada. ¿Y qué es nada? Nada es nada, hermano, es absolutamente nada. Ahora, ¿por qué no tenía nada esa mujer? Porque esa mujer no tenía absolutamente nada. Si tuviese una silla, le hubiese dicho a Eliseo, su siervo solamente tengo una silla y una vasija de aceite, pero no tenía nada, hermano. ¿Por qué razón no tenía nada esa mujer? Puede ser que ya habían venido los acreedores y se llevaron los muebles, se llevaron las sillas, se llevaron la mesa, la cama, el colchón, se llevaron todo. O puede haber sido también que para pagar comenzó a vender todo. De todas maneras, hermano, eso es consecuencia de la severa deuda que tenía. Ahora, el esposo del relato bíblico, al morir, le dejó a la familia 4 cosas. Pongan atención que eso es lo que dice la Biblia. Primero, le dejó una severa y complicada deuda casi imposible de pagar. No había forma, hermano, de pagar esa deuda. En segundo lugar, le dejó un serio problema familiar. ¿Cuál era? No solamente se va él endeudado, sino que le deja 2 hijos ahora que tienen que ser esclavos. 2 hijos que por ser esclavos ya no iban a estudiar más, ya no podían ayudar a su mamá, ahora iban a ser esclavos de otras personas. Lo tercero que le dejó fue una vergonzosa reputación del despilfarro. Señores, ¿por qué ese hombre temeroso de Dios, por qué ese hombre miembro de la escuela de los profetas actuó de esa manera? ¿Es que así actúan todos los que siguen la religión del Señor? Hermano, simplemente tuvo que haberse descuidado, no le prestó atención al asunto financiero. Seguramente se dedicó tanto al Señor, cantó tantos himnos, tradujo la Biblia, yo no sé cuántos idiomas, pero se olvidó de la casa. Se olvidó que tenía que tener un colchón por lo menos. Señor, le dejó un desprestigio por ser un mal mayordomo. Mis amigos, cuando uno muere, básicamente hay 4 cosas que uno le deja a la familia. A veces nosotros en los entierros vemos cómo las viudas se ponen frente al féretro, ¿verdad? Y miran por tiempo indefinido a aquel hombre que está muerto. A veces me pregunto, ¿qué pensará Mireya cuando yo me muera? Y me mira ahí en el ataúd. Señores, definitivamente, cuando uno se muere, deja básicamente 4 cosas. En primer lugar, deja buenos o malos recuerdos. Ahí está la mujer, recuerdo aquel día que nos sacaste del restaurante, ya. Recuerdo lo que pasó aquel día en el parque, recuerdo aquella vez en la iglesia. Buenos recuerdos, ¿verdad? Eso es bueno. Debemos dejar buenos recuerdos. Pero resulta, hermano, que cuando uno va a pagar la deuda, cuando uno va a pagar la renta, uno no llama al acreedor y mire, ven y le cuento todo lo que hizo mi difunto amigo, mi difunto esposo. Sino los buenos recuerdos no sirven para nada, sino para recordarlos. ¿Me están entendiendo? Pero tenemos que dejar buenos recuerdos. En segundo lugar, debemos dejar trofeos. Es decir, a veces diplomas, las medallas, los logros, los CD que hemos grabado se los voy a dejar a Carla, por supuesto. Las copas, los diplomas, hermano, todo eso es parte de lo que uno deja. Pero repito, hermano, a la hora de comer, uno no va a sacar una copa o un diploma para ir al supermercado, ¿verdad? Se necesita, señores, buenos recuerdos, se necesitan trofeos, pero eso no es lo suficiente. También, señores, se necesita dejar un buen principios éticos a la familia. Es decir, los padres, los sustentadores del hogar, tienen que reunir a la familia y enseñarle lo que es lecciones de honradez, lecciones de honestidad, dominio propio, lealtad, fidelidad al Señor. Eso es bueno. Y eso lo hizo profesionalmente el hombre del relato, lo hizo. Pero repito, hermano, a la hora de pagar la renta, nadie va a decir, mire, venga y le voy a explicar lo que dijo mi marido acerca de la lealtad y la fidelidad. A nadie le interesa ese asunto. Lo cuarto que sí debemos dejar todo es estabilidad, solvencia económica, sólida economía, señores, una vida sin deudas. Y si es posible, hasta donde sea posible, todos pudieran meterse en un seguro de vida. Aunque sea lo más mínimo, aunque sean $40,000. Pero hermano, usted deja a la familia bien equiparada con el asunto económico. Usted no se va, hermanos, y se va dejando deuda. Por lo menos un seguro de más o menos prudente, no le va a costar mucho.
le va a ayudar a solucionar ese problema. Al morir, hermano, debemos dejar, repito, buenos recuerdos, dejar buenos trofeos, principios sólidos, pero también solvencia económica. No se les olvide. Ahora, ¿hasta qué punto las deudas pueden perjudicar a una familia? Señores, ¿hasta qué punto puede uno tener deudas sin quedar afectado? En primer lugar, las deudas nos pueden llevar a la desesperación. O sea, nos golpea psicológicamente. Cuando el profeta Eliseo llegó a la escuela de los profetas, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer? Dice que la mujer clamó. ¿Me están siguiendo? ¿Han buscado ustedes un diccionario que significa clamar? Clamar significa, según el diccionario, suplicar con angustia. Clamar significa pedir con desespero, rogar con ansiedad. Tiene que haber sido, hermano, una angustia tremenda. Estaba esta mujer en la desesperación que tan pronto llegó Eliseo ni lo saludó, sino clamó y le presentó el problema que tenía. Este clamor indica, hermano, que la deuda nos lleva a todos a la desesperación. Nadie puede dormir tranquilo, a menos que sea un sinvergüenza. Pero una persona responsable no puede dormir nunca tranquilo teniendo enormes deudas encima. Las deudas, hermano, no solamente nos llevan a la desesperación, sino que también nos llevan a la esclavitud. Porque dice en el versículo 4, la primera parte, y ha venido el acreedor para llevarse a 2 de mis hijos como esclavos. La deuda, hermano, nos esclaviza, no solamente nos desespera, nos desestabiliza, sino que también nos lleva a la esclavitud. Y, hermano, parece que las cosas como que no han cambiado. Todo el que tiene deuda, hermano, desde que comenzó el pecado, va a seguir siempre el mismo patrón. Cuando uno compra, por ejemplo, una casa, un apartamento, uno siempre se compromete a pagar unas mensualidades. ¿Qué nombre se le da a esas mensualidades? El mortgage, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene esa palabra mortgage? La palabra mortgage en inglés viene del latín mortgage, que significa también el lugar donde van los muertos. Ahora, ¿qué significa eso? Porque, hermano, casi nadie vende una casa y ni se empeña mucho en que los que van a comprar la paguen en un mes, una semana. Ellos lo que les interesa es llevársela, o que usted se lleve la casa, la compre a 20 años, antes era 15 años, después a 20, después no fue suficiente para ellos las ganancias, las 25, ahora son 30 años. En Europa ya hay mortgages que van de los 35 años, en Japón ya van por 50 años el mortgage. Significa, hermano, que usted llega a la morgue, ahí está bien frío, con su sábana blanca, pero entonces la deuda, ¿para dónde coge? La deuda coge, hermano, para los hijos, la esposa, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Y, hermano, ahí por eso es que le llaman el mortgage, porque después de la mortgage alguien tiene que seguir pagando. ¿Se dan cuenta? En resumen, mis amados, las deudas nos llevan a la desesperación. ¿A dónde más nos llevan las deudas? A la esclavitud. Y también nos convierte, desgraciadamente, en objeto de lástima. Oigan esto, hermano, que esto es más serio todavía. La persona endeudada finalmente llega a dar lástima, llega a ser un elemento de compasión. Porque es lo que dice la Biblia, Eliseo sintió compasión por la viuda. Al ver a esa mujer desesperada, clamando para que el Señor le ayude a solucionar ese problema, ¿qué fue la respuesta de Eliseo a esa mujer? ¿Qué puedo hacer yo por ti, hermana? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar, hija? Eso significa que Eliseo fue movido a compasión. Y déjeme decirle algo, hermano. Dios no quiere ni se complace en que usted sea una fuente de compasión. Usted no tiene por qué darle lástima a nadie. Dios nos ha dado a nosotros la dignidad para vivir en una forma sobrehumanamente buena delante del Señor. Y ese es el caso de Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham, hermano, ¿qué le dijo al Señor a Abraham? Dice, te bendeciré, te prosperaré y en ti serán benditas todas las naciones. Tú vas a ser una fuente de bendición. Señores, no es lo mismo ser una fuente de bendición que ser un objeto de lástima. Dios no quiere que nosotros demos lástima, sino que seamos fuente de bendición. Eso es lo que Dios quiere. Las deudas, hermanos, nos convierten también en una carga para los demás. Algunos para el welfare, al Estado, pero otros, hermanos, también son para los familiares. No supieron vivir, se endeudaron con todo el mundo y finalmente los primos, los tíos, los parientes tienen que pagar las deudas. Eso es lo que dice 2 de Reyes 4:3, ¿no? Lo que estamos leyendo. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. O sea, no solamente es una carga, ahora tienes que salir a los vecinos. A lo mejor están durmiendo esta señora, pero despiértala. Entonces, al hacer eso, ¿en qué se estaba convirtiendo esa mujer? Se estaba convirtiendo en una carga.
Otra vez la vecina. Cuando no es el aceite, que le preste azúcar. Cuando no, que le preste una olla. Ahora quiere otra vasija. ¿Pero qué se habrá pensado esta señora? Hermano, llegaba a ser una carga para los demás. Eso es desgraciadamente otra de las cosas que generan las deudas. Mis amados, pedir prestado es algo doloroso. Pedir prestado es algo vergonzoso, humillante, desagradable. Señores, pero ahora viene otra pregunta. ¿Cuáles son los consejos que da la Biblia sobre las deudas? En primer lugar, hermano, tener deuda, oigan bien, no es ningún pecado. Si alguien piensa que tiene deuda y que yo le estoy dando este mensaje subliminal, diciendo que usted es un pecador, está equivocado. Este mensaje, hermano, no es para nadie en especial. Es en términos generales, ¿verdad? La deuda, hermano, tener deuda no es pecado, pero es una bendición no tener deudas. Pero si uno ha caído en deuda, hermano, uno no debe sentirse pecador, sino que simplemente estamos pasando por un momento difícil, ¿verdad? En segundo lugar, pedir prestado y resistirse a pagar. Eso es simplemente característica de la gente impía. O sea, no es pecado tener una deuda, pero sí es pecado tener una deuda y resistirse a pagar. Y el que se resiste a no pagar, hermano, simplemente la Biblia dice que es un impío. Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga. Repitan, Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y presta. Alabado sea el Señor. Señores, ese asunto de pedir prestado y no pagar, eso es, dice la Biblia, es algo de impiedad. En estos días yo estaba leyendo un libro sobre crisis que se presentan a veces en las iglesias en el área de la finanza. Y presentaban el caso de una señora ya bastante mayor, pero que tenía plata. Y llegó otra hermana y la convenció de que necesitaba una buena cantidad de dólares. La hermana se lo prestó. A las 6 semanas, la hermana, la ancianita, va a cobrar su plata. Y la hermana viva le dice, oye hermana, pero usted no se acuerda de que no era en 6 semanas, es en 6 meses que yo lo voy a pagar. Bueno, la hermana entonces pensó que tal vez la había entendido mal, a las 6 semanas va, y a los 6 meses, y entonces le dice, no hermana, usted no se acuerda, yo se lo dije bien claro, no es 6 meses, son 6 años. Y el asunto, ¿sabemos de cuál es? Que esta hermana había escuchado que esta hermana estaba comenzando a sufrir Alzheimer. Y dice, mientras más le alargue la deuda, entonces se le va a olvidar y ya no le debo a nadie. Por eso es que dice la Escritura, el que se resiste a no pagar, el tal es, ¿qué cosa? Un impío. Mis amados, en cuarto lugar, la deuda entonces es también una esclavitud. Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. ¿En qué se convierte el deudor? En un esclavo. Ahora, señores, el consejo también del don de profecía es muy claro cuando dice que debemos evitar las deudas, como evitaríamos también esas enfermedades terribles como la viruela o la lepra. Evitar la deuda y evitar la lepra son dos cosas que van paralelas. Señores, ahora hay una gran pregunta para todos nosotros. Los cristianos, los hijos de Dios, ¿debemos prestar al que lo necesita? Si hay un necesitado aquí, señores, y usted tiene suficiente dinero, ¿le va a hacer usted un mal a esa persona si le presta dinero? ¿Debemos prestar o no debemos prestar? Hermano, sí. 1000 veces sí. Pero oiga lo que le voy a decir ahora. Oiga, hermano, pongan atención a lo que le voy a decir ahora para que no hayan malos entendidos en el futuro en esta iglesia. La Biblia dice que sí podemos prestar. Oigan bien, la Biblia dice que sí podemos prestar, pero cuando la Biblia enfoca el problema de las deudas, dice bajo qué parámetros debemos prestar. No es cuestión de prestar hacia lo loco. La Biblia dice que sí podemos prestar. Por ejemplo, prestar al necesitado, Señor, en primer lugar, es un acto de bondad y de aprecio y también de misericordia. Prestarle a una persona es un acto de bondad y misericordia. Dice el versículo 21 del capítulo 37 de Proverbios, el justo tiene misericordia y presta. ¿Quiénes son los que prestan? Los que tienen misericordia. Ok. Y Jesús dijo, a los pobres siempre van a tener entre ustedes, así que atiéndanlo. Y también dijo el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos necesitados, ustedes sin querer a mí me lo estaban haciendo. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Proverbios 19:17 también dice, a Jehová presta el que da al pobre
y el bien que se le ha hecho le será vuelto a pagar. Cuando usted le presta un dinero a un pobre, ¿a quién le está prestando? Según la Biblia, según Proverbios 19, 17, ¿a quién se lo está prestando? Se lo está prestando al Señor, a Dios. Y dice la Biblia, y yo soy el que te lo voy a pagar. Tú se lo estás dando a Él, pero yo te lo voy a pagar. Mis amados, entonces la Biblia sí enseña que podemos prestar. Pero al prestar, hermano, debemos sujetarnos a las reglas o a las normas que da la Biblia para poder prestar. ¿Cuáles son esas normas que dice la Biblia que podemos seguir para prestar? Oigan bien, después que ustedes oigan lo que les voy a decir ahora, ustedes ahora quedan en la libertad de prestarle al que quiera. Oigan bien, y no vengan a reclamar, sujétense a lo que dice la Biblia en cuanto a las normas del préstamo. ¿Cuál es la primera regla que dice la Biblia para prestar? Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando, ¿de qué cosa? No esperando de ellos absolutamente nada. Presten, pero no esperen ¿qué cosa? No esperen absolutamente nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos también. Mis amados, ¿cuál es la primera regla entonces para prestar? Una vez que uno preste, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Olvídense de lo que prestó. Oigan bien, hermano, esa es la primera regla. Usted preste lo que quiera, pero sujétese a la Biblia. ¿Ok? O sea, prestamos sin esperar absolutamente nada. Lo que prestamos, hermano, debemos darlo como un regalo. No te lo estoy prestando, te lo estoy regalando. Démoslo por perdido. Oigan bien, hermano, no espere que se lo van a pagar. Délo por perdido. Si nos pagan, alabado sea el Señor, amén. Si nos pagan. Pero si no nos pagan, hermano, no pongamos con resentimiento. Le di y nunca me lo devolvió. Dice la Biblia, si vas a prestar, dáselo, pero no esperes que te lo van a regresar. Mis amados, pero oigan una cosa. Ahora viene la contraparte. Pero el que recibe el préstamo está en la obligación de pagar. ¿Están escuchando, hermano? El que recibe el préstamo no le van a cobrar, pero usted está moralmente y espiritualmente en la obligación de pagar. Eso es lo que dice esa misma regla en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, absolutamente nada. Primera regla entonces, hermano, ¿cuál es? Si usted quiere prestar, ¿cuál es la primera regla? Preste y no espere que le van a devolver, pero preste, ¿verdad? Segunda regla, amado. Si dos hermanos llegan a un acuerdo de préstamo, el que presta no debe cobrar intereses. Oigan esto, hermano. Si al fin usted decide, bueno, hermano, présteme unos $200. Bueno, está bien, te lo voy a pagar, te lo voy a prestar. Pero, hermano, ¿bajo qué condiciones? Dice la Biblia que no debemos nosotros, los hijos de Dios, cobrar intereses. Éxodo 22:25 específicamente dice, voy a leérselo más claro todavía en la versión Dios habla hoy. Dice, si le prestas dinero a alguna persona de entre mi pueblo que viva contigo, no te prestes con ella, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres intereses. No te portes con ello como un prestamista cualquiera, pero tampoco le cobres intereses. Y no solamente este versículo, hay muchos otros versículos en la Biblia donde dice que los hijos de Dios no están en la obligación de cobrar intereses. Tercera regla, al prestar o al negociar con un necesitado, no debemos tratar con ellos ni aprovecharnos de ellos justamente de su necesidad. Si le vas a prestar a alguien, hermano, no te aproveches de ellos. O sea, si le vas a prestar, no te aproveches de que están en la bancarrota para sacarle todo lo más que pueda. Bueno, estos casos se han visto a veces. En una iglesia, yo recuerdo, leí un libro de unos hermanos que estaban buscando una casa para hacer un culto, o por lo menos para hacer una iglesia. Y encontraron una familia que estaba en la bancarrota y estaban pidiendo, hermano, una miseria por la casa. Y estos hermanos se reunió el comité y dijeron, estos hermanos están muertos de hambre. Con $3,000 le quitamos la casa y ya está. Señores, alguien tuvo que levantarse, hermano. Si nosotros hacemos esto, somos peores que los impíos de este mundo. Vamos a hacer lo que es correcto. Hermano, ellos compraron la casa, le dieron parte también a esa persona y Dios bendijo poderosamente esa nueva congregación. Pero señores, entonces al prestar no necesitamos nosotros aprovecharnos de la situación que está pasando el otro. Voy a leerles Éxodo 22:25, donde dice lo siguiente: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero,
En la otra versión normal, como decía, no te portes con ellos como un prestamista. En esta versión dice, no te portes como un logrero, ni le impondrás usura. Me pareció extraña esa palabra, es la primera vez que la he leído, la palabra logrero. ¿Qué significa un logrero? Un logrero significa un aprovechador, un saqueador, un delincuente en el momento de hacer una negociación. Hay personas que tienen necesidad y la gente ve que tienen necesidad y ahí, hermanos, se aprovechan para sacarle todo lo más que puedan. Sin ir muy lejos, las tarjetas de crédito. Bueno, menos mal que nos están viendo por internet y en este caso, digo yo, asumo toda la responsabilidad. Esto es aparte de la iglesia. Hermano, el que recibe préstamo, ya estamos diciendo que no le van a poner intereses, ¿verdad? Ni se van a portar como el logrero, ¿no? Pero oigan bien, entonces la persona que está recibiendo el préstamo ahora también debe definitivamente actuar con compasión con la persona que le ha prestado el dinero. Porque si este hermano ha sacado de su banco unos $5,000 para prestárselo, ese hombre ha dejado de ganar un tanto por ciento y está perdiendo, ¿verdad? Está perdiendo si lo tuviera en un banco. Pero entonces nosotros, hermano, debemos aplicar esa ley de equidad que enseñó Jesús también al prestar, donde dice, no hagas a otro lo que tú no quieres que a ti te hagan también. Si usted, hermano, presta a alguien, usted espera que se lo devuelvan otra vez. Entonces, señores, no le cobramos intereses, pero la otra parte debe actuar con equidad como lo presentó el Señor. Ahora bien, ¿qué hacer con el que todavía no puede pagar? Ya pasaron los 6 meses, pasó el año, 2 años y todavía no paga. Hermano, ¿qué podemos hacer? Según la Biblia, presenta la siguiente norma: no acosarlo, no atormentarlo, tenerle paciencia y justamente, hermano, no atreverse a quitarle las pertenencias elementales, que fue lo que sucedió también con la viuda en los días de Eliseo. Llegaron los acreedores, se llevaron hasta la cama y encima de eso se llevan a los muchachos. El Señor dice que eso es algo abominable ante el Señor. Ahora, Éxodo 22, 22, 23, 26, 27 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente yo voy a escuchar ese clamor de ellos. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, aquí viene, hermano, el asunto del embargo. No me quiere pagar, aunque sea la cama me la traigo. Miren lo que dice el Señor. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, ve y devuélveselo. Si te atreviste a quitarle, aunque sea un vestido, un traje, antes que caiga la puesta del sol, ve y regrésalo. Dice el versículo 27, porque eso es lo único que tiene para cubrirse. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo oiré, porque yo soy un Dios misericordioso. Hermano, qué bendición tan grande. Los pobres en este mundo, hermano, estamos amparados con la justicia divina. Gloria al Señor. Porque a veces, hermano, uno se llena de indignación. Me han cobrado, me han robado esas tarjetas de crédito, se han llevado mi dinero. Pero, hermano, Dios es misericordioso. Ellos nos llevan el dinero, pero cuando nosotros reaccionamos y comenzamos a poner nuestra mayordomía en orden, Dios, hermanos, comienza a traer bendiciones y bendiciones para cubrir lo que nos han robado. Bendito sea el Señor. Mis amados, ¿qué otra cosa podemos hacer al que no quiere pagar? No solamente tener misericordia, pero también hay otra alternativa, que sería entonces, hermano, de perdonarle totalmente la deuda. Oiga, ni un amén dicen. Yo pensé que todos iban a decir amén, ¿no? Vamos a perdonarle las deudas a todos. Pero eso es lo que dice el Señor. Deuteronomio 15, 1, 2 y 4 dice, cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de hacer la remisión. Perdonará a su deudor todo lo que él ha tomado en empréstito de su mano, el cual obligó a su prójimo, no demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Qué hacía el Señor, hermanos, cada cierto tiempo en Israel? ¿Venía qué cosa? El año de remisión. ¿Qué sucedía en el año de remisión? Todas las deudas eran perdonadas. Yo creo que ahí es donde viene el dicho que dice que las deudas modernas o recientes no se pagan. Y las viejas, hay que dejarlas que se pongan más viejas. Bueno, yo no sé si estoy tergiversando. Esa es la nueva versión, ¿saben? Pero eso es lo que dice la gente, dice, ¿no? Hay que dejar envejecer las deudas, porque las deudas viejas no se pagan. Ese es el punto. Mis amados, pero ¿saben ustedes? Yo pregunto, ¿quién en la iglesia y quién en este mundo no es deudor? A fin de cuentas, señores, todos debemos. Miren lo que dice, oigan lo que dice Romanos 13, 7 y 8. Para que ustedes entiendan, hermanos, que todos en este mundo somos deudores.
Por eso todos debemos comportarnos con paciencia, con misericordia con todos los demás. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido, ¿qué cosa? La ley del Señor. Señores, todos somos deudores, todos somos deudores. Y el Señor nos dice, perdonemos a los demás, como el Señor también nos perdona a todos nosotros. Señores, ahora para casi finalizar, ¿cómo salir de las deudas? Yo creo que esto es lo que estaban ustedes esperando. ¿Cómo salir de las deudas? Mucha retórica, mucha cosa, pero hermano, ahora lo que necesitamos es saber cómo salir de las deudas. Mis amados, para una persona endeudada, lo ideal sería que apareciera otra vez el profeta Eliseo, ¿verdad? Qué bendición que una vez se aparezca otra vez Eliseo. Pero resulta, hermano, que si Eliseo nos pone ahora a multiplicar el aceite, resulta que hay tanta competencia con el aceite ahora. Lo ideal sería que si se va a aparecer Eliseo, no nos dé, hermano, sino un pozo de petróleo, una estación de gasolina, que es lo que deja dinero en esta época, ¿verdad? Eso sería lo bueno. Señores, para muchas personas el Eliseo es la lotería. Semanalmente juegan por ese Eliseo, ¿verdad? Y el 432 más el 26, y tiene sus combinaciones año tras año. Algún día Eliseo va a salir de allá de la lotería. Otros piensan, hermano, que su Eliseo es la buena suerte, la brujería, o que se aparezca un viejo millonario por ahí, decepcionado de la vida. Mis hermanos, cuando una persona está endeudada, cuando está acosada por las deudas, lo primero que uno tiene que hacer para salir de las deudas es venir con toda humildad a los pies del Señor. Lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor. ¿Y qué vamos a presentarle al Señor? Bueno, preséntale tus deudas al Señor, preséntale tu situación financiera. Pero, hermano, debemos venir básicamente al Señor para que Dios nos dé dos cosas fundamentales. En primer lugar, que nos dé sabiduría. Sabiduría para saber manejar lo que es la mayordomía del Señor. Y en segundo lugar, confiar en la bondad del Señor. Santiago 1.5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al Señor, pídasela a Dios, y Dios se la va a dar abundantemente y sin mezquindad. Dios se le va a dar abundantemente. Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Venimos a Dios, hermano, buscando ¿qué cosa? Sabiduría y poniéndole a Dios nuestra necesidad, porque Él va a suplir toda necesidad. Señores, en segundo lugar, para salir de las deudas a veces es necesario un préstamo. Oiga, ¿cómo así? Estamos endeudados y otro préstamo. No se me adelante, hermano, porque dice en el versículo 3, lo que estamos leyendo dice, esa mujer está endeudada. El marido la dejó en la bancarrota, no tiene ni dónde dormir. Le presenta al profeta Eliseo su necesidad. ¿Y con qué le sale Eliseo? Bueno, mija, entonces hagamos una cosa, sal y pide un préstamo. Oiga, pero si tengo deuda hasta la coronilla. Dice el profeta, ve a todos tus vecinos para que te presten sus vasijas. Ahora, este préstamo es diferente. Porque este préstamo es un préstamo para poder pagar. Yo creo, hermanos, que aquí está el comienzo de la consolidación de las deudas, ¿verdad? A veces, señores, hay agencias, y eso la ve uno por todas partes, agencias que ofrecen agarrar todas las deudas de uno y hacer un solo bloque de deuda. Ellos negocian yo no sé con quién, reducen los intereses, pero hermano, es bueno uno educarse, no se meta hacia lo loco, porque más de uno ha salido también estafado, ha salido peor de lo que estaba anteriormente. Señores, pero de alguna manera hay que negociar directamente con las personas con las cuales uno tiene deuda. Si usted, por ejemplo, debe a X tarjeta, pues hable con ellos, dígale su situación, trate de negociar con ellos para que su dinero, hermano, no se lo lleve totalmente el diablo. En tercer lugar, a veces es necesario tener una reunión familiar. A veces es necesario, hermano, repito, ¿qué cosa? Reunir toda la familia, analizar la situación que se está viviendo. Aquí el dinero no alcanza, se nos está yendo todo, estamos endeudados, cada día estamos más endeudados. Entonces, cuando todos se reúnen, entonces ahora comienzan a dialogar y a veces las familias descubren que la causa principal de las deudas es que están todos contaminados con un virus que llaman la avaricia, la envidia y la codicia. En otras palabras, si no se empeñan en tener un carro como el del vecino o como el del primer anciano, entonces, hermano, ahí comienza la envidia y queremos entonces competir con todo el mundo y competir, y en esa competencia nos vamos endeudando y endeudando y endeudando. ¿Saben ustedes? Dice en 1 Timoteo 6, 7 a 10,
en cuanto a este asunto de que la gente se endeuda simplemente para vivir a la altura de los demás, no estando nosotros en esa condición. Dice 1 Timoteo 6, 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuáles son esos muchos dolores? Las deudas, el embargo. Señores, a veces cuando la familia se reúne y comienzan a analizar la situación financiera, de pronto la niña dice, bueno, ¿no será que el problema nuestro es que estamos comiendo demasiado pizza? ¿No será que tenemos un exceso de pizza en la casa? ¿No será que estamos yendo muchas visitas a McDonald's? ¿No será bueno entonces reducir estas cosas? ¿No será que estamos comiendo demasiado arroz chino? ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces las cosas van saliendo dentro de la misma familia. Otro puede decir, bueno, el asunto es que estamos gastando demasiada gasolina, por cualquier cosa agarramos los 3 vehículos que tenemos y salimos a comprar lo mismo, estamos gastando demasiado en gasolina. A veces son muchas luces prendidas en la casa, todos los cuartos prendidos y no hay nadie adentro. A veces está la televisión prendida todo un día y nadie la está viendo. Hermano, por ahí se está escapando el dinero. Y el dinero que debía fluir a la iglesia, a la tesorería del Señor, se nos está yendo en tontería. A veces, hermano, muchos caprichos en el vestir, niños demasiado exigentes que si no le compran tal marca no va al colegio. Pero hermano, ¿saben una cosa? Según el relato que estamos analizando, los niños a veces son elementos en las manos de Dios para ayudar a las familias a salir de sus propias deudas. Los niños. Segunda de Reyes 4:4-6 que dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿Qué le dice el Señor a los hijos? Mire, vayan con la mamá, vayan con el papá, vayan con los tíos, reúnanse como familia. Y entonces hagan lo que tienen que hacer, recojan las vasijas. Y cuando esté llenan, pongan la parte. Y dice aquí, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Hermano, los hijos no estuvieron aparte. Ella y sus hijos. Y ellos, los muchachos, ayudaban a salir de las deudas. ¿Cómo? Trayendo las vasijas, la ponían ahí, la mamá echaba el aceite, el otro muchacho agarraba la vasija, se la llevaba, el otro traía el otro. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a otro de sus hijos, tráeme otra más. Y el muchacho le dijo, no mamá, se acabaron las vasijas. Se acabó la bendición también. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Los hijos pueden ayudar a solucionar el problema de las deudas? ¿Sí o no? Claro, pero hay que educarlos, hay que enseñarles que no todo es marca. Hay que enseñar, hermano, que el dinero vale mucho, el dinero hay que manejarlo con cierta prudencia. La Biblia enseña, hermano, que para salir de las deudas hay que esforzarse definitivamente. Hay que tener dominio propio, hay que ahorrar y en medio de la pobreza podemos ahorrar perfectamente. Mis amados, para ganar o para gozar de tranquilidad y seguridad económica hay que seguir definitivamente las instrucciones de la Biblia. Miren, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a esa mujer para que saliera de las deudas? Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid de lo que podáis. Señores, el éxito financiero, ahora que estamos comenzando el año, depende de la manera como usted y yo nos ajustemos a seguir las normas de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Señores, si seguimos las instrucciones de Dios, los problemas financieros personales se van a terminar y la iglesia va a tener suficiente fondo para salir adelante. La instrucción del Señor entonces, ¿cuál fue? Anda, vende, paga, vive y no te endeudes más.